para, por la definición, ¿no? Para hallar esto, ¿cómo se llama? El flujo y como ya tenemos, ya nos dan ¿cómo se llama? El campo magnético vectorial, entonces podemos aplicarle la rotacional. Hay dos formas. Una forma, por ejemplo, podemos aplicar de frente la rotacional por la fórmula. Entonces, como tiene solo componente en Z, me va a quedar esto. Al final, las derivadas, pues algunos se van a hacer cero y así. Y me queda esta función en función de solamente de phi, del vector unitario phi. El vector área sería como la trayectoria encierra una superficie, por así decirlo, y el vector superficie vendría a ser normal a esa. Vemos que va hacia allá. Ya. Y acá calculamos el flujo y nos da una respuesta. O bien, otra forma de hacerlo directamente es calcular la integral cerrada del esto, de otra definición, ¿no? Del flujo con respecto al campo vectorial magnético ya. Entonces, por ejemplo, acá como solo tiene componente en Z, entonces en 3 y en uno no habrá pues flujo, entonces por eso se hace cero. Y como solo tiene componentes en Z, entonces acá no se anula, en 2 y en 4 no se va a anular. Y así obtenemos, hacemos las integraciones, por ejemplo, cuando phi vale, no, cuando rho vale 1 y cuando rho vale 2, dependiendo de cuánto se separa, ¿no? Del eje rho. Y así calculamos y nos da la misma respuesta, profesor. Ok, ok. Solo una pregunta. Solo una Dígame, pregunta. profesor. ¿Por qué un rotacional, ya? ¿Por qué un rotacional expresado en superficie es igual a una integral cerrada? Porque ¿cuál es la razón de la igualdad? A ver, dime. Porque Eh, yo esta, pero co- por un lado me sale igual y por el otro lado también me sale igual. ¿Por qué? ah, a ver, porque este profe podría transformarlo por la ecuación de, ¿cómo se llama? ¿Qué se llama? De Stokes, podría transformar Ah, ¿cómo se llama? Esta integral claro, de cierto, línea el como teorema de cerrada Stokes. Pero ¿qué nos dice y el lo teorema de integra. Stokes? ¿Qué igualamos? ¿Pero eh, por qué igualamos? ¿Cuál es la razón de la igualdad? Ya, porque como tenemos una superficie, no, no, una trayectoria cerrada, yo puedo calcular el flujo del, del rotacional de ese vector con respecto a la superficie que puede o que subtiende, por así decirlo. En este caso hemos elegido una superficie plana, pero esa superficie no necesariamente tiene que ser plana, puede ser cualquier otra superficie. No tanto así. Hay una razón de por qué yo tengo que utilizar el teorema de Stokes. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que manejar bien. Y igualo por una razón. ¿Ya? O sea, el teorema tiene una explicación. El significado de esa igualdad tiene una razón. Es eso lo que estoy preguntándote. ¿Por qué yo tengo que, o sea, yendo por el camino rotacional, me es igual yendo por el camino de la trayectoria cerrada? ¿Por qué? Ya, porque, por ejemplo, el campo magnético, pues es el rotacional del campo. No, como se llama el campo magnético, es el rotacional del campo magnético vectorial, del potencial magnético vectorial. La razón física, esa es la razón matemática, pero la razón física, La reacción física. Ay, Sería porque el campo magnético está rotando, o sea, el campo magnético ¿cómo, tiene cómo, esa cómo? particularidad de Esa rotar. es pregunta del examen, es pregunta del examen. por ejemplo, Yo pienso, eh, Ya, yo, dime, Roger, dime, Roger, habla, yo Roger. pienso es porque yo pienso que es porque el campo magnético tiene la particularidad de rotar. El campo Y es magnético tiene la particularidad de rotar. profe, tal vez por eso. debería al origen, tal vez a quién origina, por ejemplo, el campo magnético. En este caso, como quien origina el campo magnético vendría a ser pues la corriente. Y sabemos que
si hay una corriente en un hilo, entonces va a producir un campo magnético rotacional. Entonces podríamos decir que se debe a eso. Dame, mándenme la pizarra, por favor. ¿Qué tiene la pizarra? Mándenme. Voy a explicarles, parece que eso no les queda claro. Si el teorema de divergencia y el teorema de Stokes no está claro, yo me los jalo, ¿ah? Yo me los jalo. Porque hemos estado trabajando desde el inicio hasta ahorita, teorema de Stokes y divergencia. En muchos se aplica, y que eso no lo interpreten físicamente, eso me está causando ya preocupación. A ver, la pizarra, por favor, Elmer, antes de empezar nuestra clase, para que lo entiendan de manera clara. El propósito del teorema de Stokes es evaluar el flujo. ¿Y qué cosa es flujo? Cantidad de líneas que atraviesan una área. Y por ahí se utiliza, o sea, un área, por ahí es rotacional de E, es igual o sea, la integral de rotacional de E por la diferencial de superficie es igual a la integral cerrada de E en una trayectoria cerrada. Quiere decir que por esa superficie pasan 20 líneas de campo. Y dentro de esa trayectoria cerrada pasan las 20 líneas de campo. Entonces yo estoy evaluando en área que sucede igual que una trayectoria cerrada, porque un área es una trayectoria cerrada. Y una trayectoria cerrada me va a generar un área. Por consiguiente, en un área que es trayectoria cerrada, yo voy a determinar una cantidad de líneas que atraviesan esa superficie, por eso se utiliza el término flujo. Y la trayectoria cerrada, la integral de la trayectoria cerrada, utiliza para saber cuántas líneas dentro de esa trayectoria atraviesan. ¿Se ha entendido o no? Voy a ir a abrir la puerta, está tocando la puerta. Dice, ¿cuál es el sentido físico del teorema de la divergencia? Siguiendo la misma lógica, por no decir el sentido común. ¿Nos podría repetir, por favor, la explicación que dio? Me perdí un poco cuando explicó. Ya, lo que decía lo anterior, el teorema de Stokes. El teorema de Stokes me dice la cantidad de líneas que atraviesan una superficie, ¿ya? Es igual a la cantidad de líneas que se encuentran en una trayectoria cerrada. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A ver. Eso, si no entiende ya me va a preocupar ya. Pues yo tengo un área. Por el término de flujo, están atravesando líneas de campo. Tengo un área y toda área es una trayectoria cerrada. Toda área es una trayectoria cerrada. ¿Cierto o no cierto? Listo, como yo tengo una trayectoria cerrada, tengo un área que es una trayectoria cerrada. Debo entenderlo así. Una área es una trayectoria cerrada. Es una trayectoria cerrada plana, limitada. Listo, por esa área están atravesando cierta cantidad de líneas. Entonces, eso quiere decir que la cantidad de líneas, ya, ahora yo lo voy a ver como una trayectoria cerrada, no lo voy a ver como un área, sino como trayectoria cerrada. Entonces, una trayectoria cerrada, ya, por esa trayectoria cerrada van a pasar el mismo número de líneas. Entonces, evaluar por superficie o evaluar por trayectoria cerrada es lo mismo en términos más comunes. Eso es lo que dice el teorema de Stokes. Evaluar en superficie o evaluar en trayectoria cerrada es lo mismo. ¿Qué estoy evaluando? Líneas. Lo que pasa por la cantidad de líneas que pasa por un área es igual a la cantidad de líneas que pasa por una trayectoria cerrada. Ahora dice, es rotacional, dice, ¿no? Ese rotacional implica un sentido en el cual
la trayectoria está rotando. El sentido de la trayectoria, que es, pero es una trayectoria cerrada. Entonces, en rotacional se necesita indicar pues, el sentido de esa trayectoria cerrada, que viene a ser una área. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Se entiende? Si no, me los como en el examen. Me los como en Profe, el examen. Dime. por ejemplo, yo, o sea, revisé una vez y decía, pues, lo que usted mismo dice, por ejemplo, si hay un campo, si existe un campo, en este caso físico, por ejemplo, si quiero evaluar la integral de línea sobre una curva cerrada, el teorema de Stokes me dice, o sea, me mide la magnitud de cuánto tiende a ser la rotación, por así decirlo, ese campo porque se evalúa una rotacional, pues, y cuánto, o sea, cuál es, por así decirlo, la magnitud con la que tiende a rotar, tiende a hacer una rotación el campo. Y que también, y claro, cuenta además de eso, o sea, cuántos líneas de flujo atraviesan la superficie que encierra ¿cómo se llama? La curva. Ya. Dos cosas claras que se debe entender. Yo tengo un área y cuando yo tengo un área y por ahí atraviesan líneas de campo, yo determino el flujo, ¿cierto? De manera simple. El flujo es igual a la cantidad de líneas que atraviesan una determinada superficie. Listo. Ahora, el término del rotacional quiere decir que en esa área hay un sentido, tiene un sentido de giro. Por ahí que se le pone la flechita, ¿ya? Y cuando se le pone la flechita, entonces dice, no, yo puedo evaluar en función de una trayectoria cerrada. Esa parte, ese detalle implica solo uno, otro implica que hay que darle sentido, porque la matemática es integral del área de rotacional del campo eléctrico por la diferencial de superficie es igual a la integral cerrada del campo eléctrico por la diferencial de longitud de una trayectoria cerrada. Entonces, por el término del rotacional del campo, es que en esa área yo tengo que trazarle un sentido de giro, pero es un área. ¿Por qué hago ese sentido de giro? Para yo evaluar de acuerdo a la integral cerrada del campo por la diferencial de la trayectoria, del elemento diferencial de trayectoria. Entonces, es en ese sentido lo que yo tengo que utilizar esos términos. Entonces, por ahí, lo que evalúo en área, puedo evaluar en trayectoria cerrada. Va a suceder lo mismo. Si por esa área, vuelvo a decir, pasan 50 líneas, por dentro del círculo van a pasar las 50 líneas. Por eso es que se iguala y se puede hallar por uno u otro lado. El resultado va a ser lo mismo, porque la intención es determinar la cantidad de líneas que atraviesan por dentro de ese círculo o por dentro de esa área, que es lo mismo. Jóvenes, ¿en qué quedamos? No están entendiendo. O sea, tienen que, a ver, si no hay imaginación para poder, ¿cómo se llama? Explicar los fenómenos físicos, eso está mal, pues, está mal. O sea, la matemática es matemática, pero esa matemática hay que darle sentido y sentido común para aplicar en un fenómeno. A ver, en esos términos, ya, todos están viendo la pantalla, ¿cierto? Entonces, la pantalla de la computadora está atravesando vuestra imagen, que para mí puede ser líneas de campo. Entonces, yo lo estoy viendo a 14 estudiantes. En la pantalla lo que se ve. Entonces, en esa área de la pantalla hay 14 estudiantes que están atravesando, que están viéndome, ¿cierto? En esta trayectoria cerrada de esa área, ¿cuántos estudiantes hay?
¿Cuántos 14, estudiantes? Es Igual, 14. Pues. ¿ya ves? O sea, que yo evalúe en área o que yo evalúe una trayectoria cerrada, es lo mismo, pero la única vez que tengo que darle sentido, el sentido rotacional. Puede ser en sentido horario, antihorario, dependiendo de cómo me planteen el problema. Por eso en ese problema dice determinar el flujo. Dice el flujo de campo. Entonces, cuando me dice flujo de campo, ya, para las orejas, aquí yo aplico, como sea, el teorema de Stokes, porque es para flujos. Entonces, si hay eso, ya, dependiendo, pues, si es un área volumétrica o un área superficial, que son dos cosas diferentes. Un área volumétrica es diferente a un área superficial. ¿Entendido? Entonces, cuando yo evalúo un área volumétrica, tengo que evaluar a un volumen, a un sólido. Y ahí viene el teorema de divergencia. Y el teorema de divergencia, ¿qué dice? La cantidad de líneas que atraviesan la superficie exterior de un volumen es igual a la cantidad de líneas que salen de un volumen. Lo mismo. Lo mismo. Entonces, eso les tiene que quedar recontra y súper claro, pues. Porque si ese teorema no vamos a poder, no vamos a entender, eso está mal. Eso está mal. En todo lo hemos aplicado. Profe, una preguntita. Por ejemplo, en cuanto a eso de, ¿cómo se llama? Del teorema de Stokes. Por ejemplo, ley pues, que decía que no importa la superficie que yo escoja con tal que no puede ser plana o puede ser, o sea, de cualquier forma, pero tiene que ser abierta, pues porque está, ¿cómo se llama? Está limitada por la curva. Y eso me decía que existe una independencia de superficies o algo así, y era una analogía con la independencia de caminos que se veía en algunos campos, ¿no? Ya, empecemos por lo primero que has dicho. Toda superficie se considera plana. Toda superficie se considera plana. De manera general, de manera corriente, por decirlo así. La pantalla de la computadora es plana, ¿cierto? Entonces yo ahí aplico. ¿Qué pasa si no fuera plana, pero yo determino un área? Lo considero como que fuera plana. ¿Entiendes? ¿Se entiende? Vamos a suponer, voy a agarrar la cuarta parte de la cuarta parte, no, pues es que no tendría sentido. Es que hay que entenderlo como una superficie plana. Se podría de repente aplicar, pero a ver, es como si, a ver si Profe, logran entender la idea. Yo necesito la cuarta parte de una esfera, que no es plana, la cuarta parte, solo la cuarta parte. Listo, agarro la cuarta parte, ¿ya? Y como es una área de la cuarta parte de una superficie, ese está envuelto en una trayectoria cerrada, ¿cierto? Listo. Entonces, si yo voy a evaluar cuántas líneas atraviesan esa área, es lo mismo a decir cuántas líneas atraviesan por el interior de esa trayectoria cerrada. Entonces, debo tomarlo como que fuera un área plana, que al final es lo mismo. Puede ser una superficie irregular. Una superficie irregular. Si es una superficie irregular, entonces esa superficie irregular tiene una trayectoria cerrada. Entonces, lo que va a suceder por el interior de esa trayectoria cerrada va a ser igual a la cantidad, va a ser igual a todo lo que sucede dentro de esa trayectoria cerrada. ¿Entendido? Profesor, una consultita más. Dime. Ahora creo que esté entendiéndole. Los amperímetros, los que miden con la corriente, tienen una pinza amperimétrica
que cierra a la corriente, digamos, al cable, digamos. Este Ya. pinza lo incorporas al cable y tiene que cerrar necesariamente. Si no cierras, no lee el campo magnético. Y cuando le cierras es lo que te determina el campo magnético. Y esta necesariamente tiene que cerrar porque tiene un tipo de conductor muy especial para determinar lo que pasa por ahí. Pero solamente si se cierra. Exactamente, justamente es una de las aplicaciones. Y qué bueno que me has recordado así en el examen de aplicaciones de tal definición. Qué interesante. Y es cierto, es cierto. Porque ese aparato agarra, yo solamente evalúo la parte interior, ya, yo evalúo, y eso es lo que está sucediendo internamente, superficialmente, porque yo estoy midiendo circularmente todo lo que sucede en el entorno. A la vez estoy evaluando lo que atraviesa por la superficie. Es una de las aplicaciones. Claro que sí. Entonces, por eso que la física pues, te permite, por eso la vez pasada decía, la física está en pañales, está en pañales. Entonces, falta descubrir mucho y descubrir de las definiciones sencillas, ¿ah? Porque les hago preguntas elementales y vuelan. Hago preguntas de sentido común, pero obtenidos o extraídos de la misma teoría. Cosas o concepciones elementales que ustedes ya deben saber a estas alturas del tema. Ya vamos a terminar el semestre. Entonces, esas cosas permiten que ustedes realmente encuentren aplicaciones. Dice, tal teorema dice esto, yo podría construir algo que me permita definir. La matemática dice así, la definición física también dice que sí. Entonces, experimentalmente puedo lograr eso. Y eso es lo que hacen. Eso es simplemente lo que hacen. Entonces, para vuestra tesis pueden hacer eso. Si esto dice la matemática, esto dice la física, entonces yo puedo construir algo que me permita evaluar y cuantificar. Asunto concluido. Entonces tengo que estar pensando qué novedades de la teoría o del fenómeno no se ha podido construir o diseñar. Entonces lo construyo. Por ahí que paran innovando pues, la tecnología. Por tan solamente extraer algunas concepciones fenomenológicas que no se pueden medir o no se pueden evaluar. Entonces, como ustedes son de electrónica, pueden medir, pueden evaluar, y eso tiene que estar basado y sustentado en función a la herramienta física y matemática. Por eso se estudia pues, la física. Ustedes tienen que ser promes en física. Si no, pues van a patalear, van a quedar como simples técnicos. No creo que se están apuntando a eso. Vuestro cerebro está para hacer cosas maravillosas. Tienen que dispararse y llegar a maestrías, doctorados, aprovechar, pero cuanto más antes, no esperen. Termina la carrera, inmediatamente maestría. Termina la maestría, inmediatamente doctorado. Porque la juventud genera mayor dinamicidad, mayor cualidad para poder explotar. Van a esperar más tiempo, ya el tiempo les va a ganar y se van a sentir disminuidos para hacer, si es que van a dejar pasar 5 años, 10 años, ¿no? En el acto. Termino, pan, maestría, termino, pan, doctorado. Así, en el acto. Pudiendo, no pudiendo, ya como sea. Porque en esta edad, vuestra producción intelectual está al límite. Vuestra capacidad de resolución, de memoria, de entendimiento, de sentido común está al límite. Pasan los años y eso va cayendo, y a tal punto que ya, pues, por inercia no van a hacer las cosas. ¿Ya? ¿Entendido? Listo. Lo que quería explicar es esto. Ya. Yo para que quede claro, voy a tener una superficie irregular. Irregular, no me importa. Comparte la pantalla. ¿Cómo? Comparte la pantalla.
por favor. Disculpa, La disculpa. pantalla. La Ya, pantalla, está profe. bien. Gracias, gracias. Estoy pensando que estoy compartiéndoles la pantalla. Gracias. Listo. Esta es una superficie irregular, ¿ya? Entonces, por esta superficie van a pasar cierta cantidad de líneas. Por ejemplo, esta. Pasa por acá. Voy a ponerla así para que ustedes entiendan lo que estoy pasando. Listo. Listo. Ya. Es una superficie cerrada. Listo. Hay 3 líneas de campo que están pasando. Listo. Entonces, cuando yo utilizo este término rotacional de E, cuando yo utilizo ese término rotacional, quiere decir que a esta área yo le tengo que dar un sentido. Puede ser horario, puede ser antihorario. Entonces le doy el sentido. Listo. Está rotando el área, ¿cierto? Pero la cantidad de líneas no son afectadas al giro, a la rotación. Como no está afectando a la rotación la cantidad de líneas que atraviesa, entonces yo puedo evaluar como una trayectoria cerrada. O sea, esta es una superficie, esta es una diferencial de, esta es una superficie, y toda superficie es una superficie limitada, o sea, cerrada. A la vez, todo esto es una trayectoria cerrada. Esto es una longitud, o puede ser un L cerrado. Este es cerrado. Una trayectoria cerrada. Entonces, lo que sucede en la trayectoria cerrada es lo mismo que sucede en la superficie cerrada, en la superficie plana, o superficie irregular. No me importa si es plana o no es plana, pero debo asumir lo mismo. Para cualquiera de los casos, es una superficie y atraviesan líneas. Esa va a ser igual a una trayectoria cerrada, y la trayectoria cerrada tiene un sentido, el mismo sentido que utiliza la rotación del campo. Entonces, cuando decimos este término de rotación de campo eléctrico, a ver, parece que es esto lo que les está confundiendo, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque la definición dice, ¿no? Integral en ds es igual a la integral cerrada de E en ds, en dl. Así. Eso dice ¿cierto? El teorema de Stokes, ¿cierto? Entonces, a ustedes les está confundiendo. Esto posiblemente les esté confundiendo. No, profesor, él no puede ser, no puede ser multiplicado por la vectorial. Lo que debería estar multiplicado por la vectorial sería, digamos, un campo E que está yendo en la dirección de la trayectoria. Tiene Ya, que trayectoria cerrada para conseguir este sí o sí. ya. Esta trayectoria cerrada se refiere a la forma como se está comportando el campo eléctrico. Este rotacional de E se refiere solamente a la cantidad de líneas, ¿ya?, que están rotando dentro de una superficie. Cantidad de líneas dentro de una superficie. A ver, un ejemplo de rotación más claro. Es que, profe,
esto estaría mal porque si multiplicamos escalarmente E por el diferencial de línea, como el diferencial de línea es perpendicular, esto se va a hacer cero. No, no, mira. Este es un vector. El resultado de este es un vector. Este también es un vector. Este es un vector. Este es un vector porque este también es un vector. Todo esto es un vector, es un vector. Y al final estamos hablando de producto de vectores. Sí, Producto de profesor, vectores. pero E está saliendo perpendicularmente de esa superficie. Y Ya, por que ese ende es otro también, cantar. Claro, que ese es otro cantar que podríamos decir que necesariamente perpendicular a la superficie. Y cuando decimos perpendicular a la superficie, estamos hablando de una superficie plana. ¿Me entiendes? Es superficie plana. Entonces dice cualquier área o cualquier superficie irregular debe considerarlo como una superficie plana. Y una superficie plana tiene una trayectoria cerrada. Y esa también es plana. ¿Se entiende? y esta superficie es, Este, bueno, decir, este rotacional se refiere a la cantidad de líneas. ¿Y qué son esas líneas? Ese rotacional se debe a esta cantidad de líneas que atraviesan una superficie. Cantidad de líneas que atraviesan. ¿Qué dice esto? Cantidad de líneas que se encuentran dentro de una trayectoria cerrada. Entonces, yo evalúo la trayectoria cerrada dentro de esa trayectoria cerrada. ¿Cuántas líneas hay? Tantas líneas. Que es lo mismo, por ahí se iguala, por ahí se utiliza esa definición del teorema de Stokes. Ahora, el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia, yo tengo un cuerpo cerrado, puede ser cuadrado, puede ser un paralelepípedo, puede ser una elipse, o puede ser qué sé yo, un cubo. Entonces, si este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, este es el volumen, este es un volumen, este es un volumen determinado. Entonces, yo voy a trazar, este volumen me va a generar una trayectoria cerrada, una trayectoria superficial, y esa trayectoria superficial viene a ser esta. Esa es una trayectoria, este es un volumen, pero esta es una trayectoria, es una superficie volumétrica. Es una superficie volumétrica, y este es un volumen. Entonces, como esta es una superficie volumétrica, entonces, esta me va a generar cierta cantidad de líneas. Voy a poner la cantidad de líneas. Entonces, por esta van a atravesar van a salir del volumen. Están saliendo del volumen. Están saliendo del volumen. Entonces, ¿cuántas líneas están saliendo del volumen? 6 líneas. ¿Cuántas líneas están atravesando la superficie cerrada al volumen? Las 6 Es líneas. 6, profe. Es por eso que se utiliza el teorema de la divergencia para evaluar líneas de campo. Entonces, la cantidad de líneas que salen de un volumen es igual a la cantidad de líneas que atraviesan una superficie. Es lo mismo. Similar para el teorema de Stokes. Esos dos teoremas son tremendamente importantes y muy aplicativos. Entonces, eso es lo que yo tengo que entender. Entonces, cuando yo estoy evaluando líneas de campo, entonces tengo que utilizar, de acuerdo a la geometría del cuerpo o la geometría del fenómeno, tengo que utilizar o teorema de Stokes o teorema de la divergencia. Bueno, esas cosas lo tienen que determinar. No nos vamos a perjudicar. Quiero terminar cuanto antes porque ya tengo la siguiente semana nomás ya para trabajar. Bueno, vamos a volver a nuestra realidad.
Y habíamos trabajado en la clase anterior sobre, sobre corriente de desplazamiento, ya la cuarta ecuación de Maxwell. Ahora vamos a hablar sobre, oh, 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 oh. Ya. Vamos a hablar sobre energía, sobre la energía electrostática, ¿ya? Sobre la energía, perdón, la energía electromagnética. Energía electromagnética. Es para evaluar la energía del campo electromagnético. ¿Qué necesitamos realizar para ello? Dice, tomamos el producto de las ecuaciones de Maxwell y campos, las dos ecuaciones, la ecuación de acuerdo a la ecuación, la cuarta ecuación de Maxwell y la ecuación de Faraday. Entonces utilizamos las dos ecuaciones. A una de ellas la multiplicamos por E y a la otra por la intensidad de campo eléctrico, por la otra por la intensidad de campo magnético. Multiplicamos ese resultado, nos va a obtener este resultado. A cada uno multiplicando ese E por el producto de rotacional de H, E por la densidad de corriente, E por, listo, para H igual. Ahora resto, voy a restar. Entonces esta resta es esto menos esto es igual a todo esto menos todo esto. Y ese es el resultado de esto. Entonces, la primera componente menos la primera componente de la segunda ecuación, voy a obtener, ese es el resultado. Listo. A este teorema yo le aplico la propiedad, una propiedad del producto rotacional. ¿Y qué dice la propiedad del producto rotacional? Listo. Entonces, esta es una propiedad. Propiedad de productos rotacionales, el producto de dos vectores. Entonces, producto de dos vectores es igual al producto de uno por el otro, rotacionalmente, menos el producto rotacional de uno por el segundo. Aplico esta expresión, ¿ya? ¿Para qué? Para poder igualar aquí. Esto es igual, entre comillas, a todo esto. A todo esto. Entonces, ya no voy a poner todo esto, sino voy a poner la primera componente. Y como voy a pasar todo al primer miembro, entonces todo lo demás lo voy a pasar al segundo miembro. Entonces estoy despejando. Al despejar me va a salir, o sea, todo esto, ya, todo esto, o sea, esto voy a cambiar de signo. A este le pongo menos. A ver, claro, a este le pongo menos y a este le pongo más. Y eso es lo que voy a tener acá. Ese menos y este más implica que es el rotacional de este. Entonces yo voy a despejar, voy a decir que E por H va a ser igual a todo eso. Entonces cambio de signo. A ese le pongo menos, a ese le pongo menos, a ese le pongo menos y a este le pongo menos. Le cambio de signos. Entonces tengo esta expresión. Tengo esta expresión. Listo. Teniendo esta expresión obtenido gracias a la aplicación de la propiedad de rotacionales, ¿ya? Entonces, empiezo a evaluar esta parte. Esta parte. Y esto lo llevo a la derecha y el otro lo llevo a la izquierda, ¿ya? Pero para eso, al evaluar esta parte, empiezo a expresar, aquí es igual D es igual a decir la permitividad eléctrica por la intensidad del campo eléctrico. Aquí es igual B, es igual a mu sub 0, o mu permitida por la intensidad de campo magnético. Entonces, el desplazamiento y la inducción magnética están en función de sus intensidades. Entonces, eso expreso aquí, este D lo expreso, a la permitividad lo saco hacia afuera porque es una constante. Lo mismo hago con la permeabilidad, lo saco hacia afuera, ¿ya? La igualdad
me va a expresar igual a esto. Entonces, por una propiedad, entonces, por una propiedad del diferencial, ¿ya? Si yo derivo esto, voy a tener, o sea, transformar de esta expresión a, a esta expresión, es lo mismo. Porque si yo derivo e al cuadrado respecto al tiempo, voy a tener un medio por la derivada por el producto. Entonces, esta expresión es igual a esto. Lo mismo que sucede aquí. Lo mismo que este valor me va a dar igual a un medio cuando yo derive esto. Entonces voy a tener la misma expresión. Entonces, teniendo esa expresión, ahora lo que voy a hacer es voy a ingresar, voy a introducir nuevamente la permitividad en el interior. Al ingresar la permitividad en el interior voy a tener esta expresión. La expresión no cambia para nada. Estoy jugando con la matemática. Estoy manipulando la matemática, buscando una forma tal que me permita expresar de manera más sencilla. Entonces, como es un escalar, introduzco, y voy a tener que aquí yo tengo el D, y aquí yo tengo el B. Y aquí yo tengo el B. Entonces, todo este producto va a ser igual a un medio a la derivada de E por D respecto al tiempo, un medio a la derivada de la intensidad por la inducción magnética sobre el tiempo. Listo. Ese es mi propósito. ¿Para qué me va a servir eso? Para yo poder factorizar. Voy a factorizar este elemento con este elemento. Porque todos son dependientes del tiempo. Factorizo y ¿qué me va a dar? Esa expresión. Un medio de la suma es igual a rotacional, a la igualdad. ¿Qué igualdad? A esta igualdad. Bueno, ya. Todo esto va a ser igual, o sea, esta ya. Todo esto lo llevo para acá, y lo coloco acá, y me va a salir con menos, va a salir con más. Va a salir con menos, porque si yo pongo acá más, este va a salir con menos. Y de ahí viene la expresión. De ahí viene la expresión, con menos. Entonces, toda esta definición que es reducido, me va a expresar de esto. A esta expresión, como yo estoy evaluando en un volumen determinado, entonces le aplico la integral de volumen a toda la expresión. O sea, es como que esta expresión expresado diferencialmente, puedo trabajar integralmente. Lo que se trabaja diferencialmente me permite trabajar integralmente. Lo mismo que hemos expresado, ¿no? Yo puedo expresar las ecuaciones de Maxwell diferencialmente como también integralmente, lo mismo, pero dependiendo en qué tipo de superficies o en qué tipo de geometrías. Entonces, como estoy evaluando en volumen, entonces aplico la integral de volumen, aplico a toda la expresión en volumen y esa es la expresión que voy a tener. Esa es la expresión final que voy a tener. Entonces, este producto va a ser igual a simplemente esta relación, que es lo que se va a utilizar para un análisis de un fenómeno del cual se requiere conocer. Entonces, toda esta matemática me permite reducir a esta expresión. ¿De dónde he partido? De la combinación de estas dos. La combinación de estas dos, ¿qué me ha permitido obtener? Esta expresión. La combinación de las dos expresiones. Es este el resultado final. Es ese, la combinación de las dos. Listo. Ahora, tenemos la integral sobre un volumen determinado muy grande, considerando que en ese volumen el campo eléctrico es inversamente proporcional al radio y la intensidad de campo también es inversamente proporcional a la distancia, inversamente proporcional a la distancia. Pero la superficie es directamente proporcional al radio. Son inversas
los campos son inversas y la superficie es proporcionalidad directa para cualquier caso. Listo. Entonces, teniendo esa definición, ya, aquí yo aplico al rotacional. Ese rotacional es esta expresión, a este resultado. Aplico el teorema de la divergencia. Entonces, yo cuando evalúo esta expresión, ¿ya? A esa expresión, como estoy evaluando en volumen, aquí como estoy evaluando en volumen, entonces le aplico el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia. Entonces, al aplicar el teorema de la divergencia, este es igual a una trayectoria cerrada del rotacional por el teorema, lo que estaba indicándoles, el teorema. Pero pasa que este va a tender a cero. Y como tiende a cero, entonces, ¿qué me va a quedar? Que toda esta expresión, toda la primera componente, simplemente va a ser igual a ver, toda esta primera componente, es esto mismo. Así. ¿Ya? Y toda esta divergencia, que viene a ser todo esto, va a ser igual a esto. Entonces yo desplazo a la primera componente y por ahí aparece, como está con signo menos, aquí está el signo menos, voy a pasar la primera componente, voy a tener ese valor. Ahora, eso, ahora, aquí, a ver, aplicando la misma, ya, listo. Entonces tengo ya. Ahora, ¿cómo voy a expresar esta expresión? ¿Cómo voy a explicar esto? Entonces aquí tengo esto. Listo. Esa expresión, ¿ya? Me va a detener que la densidad de campo, la densidad de energía, podría yo llamarle, la densidad de energía es igual a 1/2, es una definición, la densidad de energía. La densidad es igual a 1/2, el producto más la suma. La densidad de energía total, esta es la total. La total. Listo. Entonces, yo para evaluar ese valor, a toda esa presión, yo le determino como la energía total del sistema. Y la energía se evalúa en un volumen. Ese valor es una constante. Es una constante. Al yo evaluar, ya necesito solamente determinar el producto de H por B. Este producto. Ya, y ese producto lo hallo en función del volumen. Este producto me determina la potencia de la energía. Y esa potencia de la energía es igual a este producto. Y la potencia es igual a voltaje por intensidad. De acuerdo a la ley de Ohm, potencia es igual a V por I. Entonces esta expresión me determina la potencia. Y la potencia lo voy a expresar. O sea, arrastro nomás. ¿Ya? De acuerdo a las definiciones. Yo estoy expresando independientemente este valor para poder determinar el valor de la energía total del sistema. Listo. Entonces, este producto dice, el voltaje es igual al voltaje inducido. Entonces, pero este voltaje, de acuerdo al teorema de acuerdo a la ley de Faraday, ya voy a expresar que el flujo me va a generar el producto de voltaje por el tiempo. Es el voltaje inducido. Porque el flujo me genera un voltaje. El flujo de campo magnético a través de un conductor cerrado me va a generar
un voltaje. A ese se llama el voltaje inducido. Listo. Entonces, como yo tengo el voltaje inducido, entonces el B por T va a ser igual al phi. Al phi. ¿Ya? Y ese es el flujo magnético. Este es el flujo. Voy a poner M. El flujo magnético. Entonces, la energía va a estar expresada en función de el flujo magnético inicial y el flujo magnético final. Es el flujo magnético. Y ese flujo magnético puede ser expresado por una definición de acuerdo a lo que anteriormente habíamos dicho, que L es igual a I por phi por L. Aquí, acá arriba. Acá. Está, esto. Entonces, L es la inductancia, es igual a phi por L. Entonces, phi a qué es igual? Phi va a ser igual a la inductancia, a L por I. Entonces, phi. Entonces, I, bueno, I es igual a phi por L en esto. I es igual a, acá, I, acá extremos I, y este es igual a phi por L. Eso es lo que se hace, la inductancia. Y por L. Ya, integra esa expresión y de ahí se obtiene el valor de la energía para campos magnéticos, porque este es el flujo magnético. Ese flujo magnético está expresado también de esta. O sea, yo reemplazo nomás por ese equivalente y obtengo este resultado. Obtengo el resultado. Y esa es la idea de la energía del campo magnético. Dice, energía electromagnética. Es la energía electromagnética. La energía electromagnética. ¿Sí? Listo. Entonces, a esto le llamamos energía electromagnética. Eso. Que puede ser también expresado en función de esta expresión. Listo. Ahora hallamos el valor de la fuerza. Fuerza sobre materiales magnéticos. Y es simple. Utilizo esa definición nomás del trabajo, energía, y ahí desplazo, pero en este caso, este es la energía magnética. U es la energía magnética, no es la energía eléctrica, que es análoga, sí, lo mismo, pero otro comportamiento. Entonces, la analogía entonces esto estaría expresado para fuerzas magnéticas. Porque este es perdón, electromagnética, perdón. Fuerza electromagnética, que es distinto a la fuerza eléctrica o la fuerza magnética. Es fuerza electromagnética. Fuerza electromagnética. Y esta es la energía electromagnética. Entonces, una aplicación muy importante de la energía es la determinación de las fuerzas en circuitos magnéticos. Para circuito, porque estamos hablando de circuitos. A este tipo de circuitos. Para este. Circuitos cerrados. Circuitos cerrados. Entonces, la fuerza que realiza un dispositivo magnético es igual a la diferencia de energía que produce el movimiento. Si llamamos a la fuerza F ejercida para provocar un desplazamiento en una diferencial de longitud, entonces la variación de energía se expresa de esta forma. Listo. Es por la definición de trabajo para fuerzas conservativas. Para fuerzas conservativas. Donde U es la energía electromagnética. Y la fuerza está relacionada con la fuerza electromagnética. Listo, jóvenes. Justo hemos terminado. Hoy nos hemos pasado. Ya, entonces, eso quería terminar. Eso he querido terminar para poder hacer problemas la siguiente semana, ¿ya? Entonces, hasta aquí la teoría. Si me alcanza tiempo, voy a hacer la demostración de ese comportamiento ondulatorio. Voy a ver. De repente, como problema, lo realizo. ¿Ya? De repente, como problema. No va a ¿Cómo? pasar el tiempo. Dime, no te escuché, Roger.
No, está bien, profe, está Ya, bien. ya, ok. Listo, jóvenes. Entonces nos vemos, tengo clase ahorita. Entonces Ya, nos profe, vemos, nos vemos. el martes, ¿ya? Ya, repásenme, por favor, repasen, jóvenes, ¿ya? En el examen va a venir demostración. Ya, profesor. Hemos hecho ahora harta demostración. Entonces las demostraciones les voy a pedir que nos hagan. Así como todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Ok.